Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte de este mensaje que lleva por tema la unión que lleva a vida eterna. Y para fundamentar esta segunda exposición, quiero leer en Hechos capítulo 2, hasta el verso del 1 al 4, que dice de esta manera: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a ver sobre esta gloriosa unción del Espíritu Santo. Aún Jesús les había hecho una promesa a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos con el Espíritu Santo. Y los discípulos obedecieron a nuestro Señor Jesucristo y esperaron esta promesa, la cual Jesús les había prometido. ¿Y para qué sería el Espíritu el cual había de venir sobre la iglesia? En San Juan capítulo 14, el verso 16 al 18, ahí es donde Jesús les promete esta venida del Espíritu Santo y le dice de esta manera: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto quiere decir que si Jesús está con nosotros, entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Si nosotros recibimos a Cristo, recibimos también al Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que nos va a guiar a nosotros a toda verdad y nos va a guiar a toda justicia. Había una situación en los discípulos sobre la restauración del reino y le hacen esta pregunta a Jesús en Hechos capítulo 1, el verso 6 al 8, y le dicen: entonces los discípulos que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Él puso en su sola potestad? ¿Qué dijo Jesús? Él no nos dijo la fecha exacta que Él vendría, pero Él dijo que esta promesa de su venida se cumpliría. Por lo cual prometió que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros hasta su venida. Entonces Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos?
que cuando la persona recibe a Jesús, recibe también el Espíritu Santo, recibe el sello del Espíritu Santo, esta unción del Espíritu Santo, el cual nos escoge para esta labor en la cual nosotros vamos a hacer en Cristo Jesús. Entonces, es maravilloso cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que nos va a guiar en las cosas de Dios, en las cosas que tenemos que hacer dentro de la voluntad de Dios y en las cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, estas cosas vienen por un arrepentimiento en nuestras vidas. Cuando aquellas personas se le acercaron a Pedro, dice que al oír esto se compungieron de corazón y dejaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Entonces Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis la promesa del Espíritu. ¿Y para quién era esta promesa? Óigalo bien. ¿Para quién esta era la gloriosa promesa del Espíritu? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces esta promesa, el cual nuestro Señor Jesucristo prometió a aquellos que le recibieren, es el sello del Espíritu Santo que recibimos el día que nosotros creímos. Y de ahí en adelante, el Espíritu Santo se va a manifestar en muchas formas. Hay una forma que en vez de nosotros confundimos, que es el bautismo del Espíritu Santo. Viene el bautismo del Espíritu Santo, no es lo mismo el sello del Espíritu Santo, porque el sello es cuando nosotros creemos en Jesús, es dado el Espíritu Santo como una garantía de nuestra redención, que viene siendo las arras del Espíritu en nuestra vida. Pero muchas manifestaciones vendrán a través del Espíritu Santo en nosotros, que hoy vamos a hablar sobre esta unión que hace el Espíritu en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Fíjese qué dice en el 42, dice: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en el bautismo, o el arrepentimiento, el bautismo, y el Espíritu Santo, el cual recibimos en nuestra vida como una guía espiritual. Entonces perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en este compañerismo espiritual, lo cual vamos a estar viendo en el texto de más abajo ahorita. En el partimiento del pan, la Santa Cena, un mandamiento de ordenanza que Dios dejó a la iglesia. Y en la oración, unos a otros, por cada una de las necesidades, para que Dios nos una como un solo cuerpo. Ver la necesidad de mi hermano y que él vea la mía, y orar todos juntos para que Dios nos ayude, y por medio de esta unión Dios pueda bendecirnos poderosamente. Dice el 43: y sobrevino temor a toda persona. O sea, no era un temor de miedo, sino un temor de respeto, de reverencia a las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Cosas maravillosas que estaban sucediendo, por lo cual había
un temor reverencial, un reconocimiento de que Dios estaba con ellos, que Jesucristo estaba con ellos, que el Espíritu Santo estaba con ellos, porque las cosas que Jesús hizo, ellos también estaban haciendo. Qué cosa tan más maravillosa. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Señales, milagros, cosas reales, cosas maravillosas, no uno de vez en cuando, sino algo glorioso de un compañerismo, el cual Dios quería que ellos así lo hicieran. Por eso Dios se manifestaba en bendición sobre la iglesia. No que se ora por muchos y allá sana uno que otro, no. Todos los que oraban eran sanados. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjese bien. Tenían en segundo lugar las cosas materiales y tenían en primer lugar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos en verdad estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros también debemos estar esperando la venida con ansias, la venida de nuestro Señor Jesucristo. No como el nuevo pentecostalismo, ¿verdad?, que ya se olvidó de la venida del Señor Jesucristo, y quieren restaurar el reino ahora. Y las cosas no son así. Debemos esperar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para que el reino sea restaurado. Y así como ellos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes porque estaban esperando la venida de Cristo, así nosotros también debemos estar esperando con esa ansiedad esta venida de Cristo Jesús. Muchas personas dicen, pero si no vino, y siempre la iglesia que cree en Jesús ha estado esperando la venida del Señor Jesucristo, y no vino ni la iglesia primitiva, ni la Edad Media, ni ahora con nosotros. ¿Qué está sucediendo? Es plan de Dios. Este es un plan de Dios, de estar esperando su gloriosa venida. ¿Qué fue lo que Pedro les dijo más adelante a los que estaban esperando la venida del Señor Jesucristo? Dice, mas no, hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ¿qué dice? El Señor no retarda en su promesa, como según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a esta unión nos ha llamado Cristo por medio del Espíritu, a basar nuestra creencia en la doctrina de los apóstoles. Así que si tú basas tu fundamento en la doctrina apostólica y yo baso mis fundamentos en la doctrina apostólica, entonces vamos a estar unidos por Cristo Jesús y así tendremos la unión del Espíritu Santo. Esta es la manera que Dios quiere que nosotros nos unamos. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, qué maravilloso. Amén. Pero yo quiero ver un poquito más adelante. Esta nueva era
apostólica que ha estado viniendo a este mundo, en este tiempo, en la iglesia, ha causado divisiones grandes, ha causado divisiones tremendas. ¿Por qué? Porque su enfoque doctrinal no está en el fundamento apostólico, sino por revelación de ellos, fuera de una enseñanza apostólica. Y vienen a traer distorsión en el pueblo evangélico y desunión en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque en lugar de creer en maldiciones sobre primera, segunda y tercera y cuarta generación, debemos creer en el arrepentimiento, en el arrepentimiento de nuestra vida y la liberación de nuestros pecados, para vivir una vida santificada en la presencia de Dios, bajo un proceso por el Espíritu en nuestras vidas. Entonces esto no se trata de romper esa maldición de nuestros antepasados, una maldición generacional. No, en sí, cuando uno vive en el pecado estaba bajo maldición, mas cuando viene a uno Cristo es redimido de la maldición del pecado. ¿Para qué? Para un servicio a nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, entonces nosotros nos empezamos a disciplinar en una vida cristiana. ¿Por qué? Por medio de esa promesa del Espíritu Santo que hay en nuestra vida. Como dijo en el 17:17 de Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vamos viendo cómo perturban estas cosas, o qué es lo que perturba a nosotros esta unión, y no es bajo un rompimiento de maldición, sino es de una disciplina por medio del Espíritu Santo, el cual nosotros vamos procesándonos en un carácter espiritual. Primeramente vamos a ver en Romanos 6, 21 y 22, ahí nos hace saber en la vida pasada en qué forma nosotros vivimos. Si nosotros vivimos en una familia de mentira, aprendemos a mentir. Una familia de hipocresía, aprendemos a ser hipócritas. En una familia violenta, aprendemos a ser violentos. O tenemos amistades delincuentes, aprendemos a ser delincuentes. Y así sucesivamente. En el ámbito en el cual nosotros nos creemos, entonces empezamos a aprender nosotros esas costumbres. Entonces, cuando venimos a Cristo, entonces Cristo nos libera y nos da el Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo entonces nosotros vayamos transformando nuestras almas a una semejanza de Cristo Jesús en la unión los unos con los otros. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos perturba a nosotros. Las cosas que aprendimos en el mundo perturba a una unión espiritual. Entonces vamos a ver qué nos dice ahí en Romanos 6, 21 al 22. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Espíritu Santo de santificación, para que nosotros por este medio nos santifiquemos ante Dios. ¿Por qué? Porque esta vida que antes vivíamos estaba viciada en el pecado, en la maldad. Entonces cuando venimos a Cristo Jesús, quiere haber brotes de esa maldad en la cual nosotros debemos empezar a desechar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, el cual nos fue dado, no sea contristado.
En el 22 de Efesios, el capítulo 4, nos dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, óigalo bien, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se fijan, hermanos? Entonces estamos tan acostumbrados a la maldad que cuando venimos a Cristo Jesús queremos utilizar el mismo argumento de hipocresía y de mentira en la unión de la iglesia, y esto, en lugar de construir, destruye a la unión. Entonces debemos nosotros enseñarnos a trabajar unidos en el cuerpo de Cristo Jesús, siendo guiados cada uno por el Espíritu Santo. Fíjese bien, vamos a suponer un barco donde van algunos tripulantes, un grupo de remadores a la derecha y otro a la izquierda, y el capitán la guía enfrente. Entonces el capitán le hace ¡ea! Y todos empiezan a remar al mismo tiempo. Empiezan a remar, entonces el barco empieza a moverse hacia adelante. El capitán hace ¡ea! Entonces empiezan a remar más estos paran, y el barco empieza a dar vuelta hacia aquel lado, y le hace ¡ea! Y entonces empiezan a remar y van a la dirección que aquel capitán los quiere llevar. Vuelve a decir a la izquierda, entonces empiezan a remar más estos, se empiezan a enderezar, y cuando están dirigidos donde quieren ir, le hace el capitán ¡ea! Entonces empiezan a remar todos y empiezan a agarrar la ruta que ellos quieren llevar. Al último le hace ¡ea! Y paran todos y el barco se para. Pero si uno solo se empiezan a remar de este lado, entonces el barco empieza a girar hacia un solo lado. Entonces esos son los acuerdos que nosotros debemos llevar bajo la dirección del Espíritu Santo, no la dirección de unos a los otros, sino la dirección del Espíritu Santo, todos enfocados a donde el Espíritu Santo nos quiere guiar, y eso es lo que va a unirnos a nosotros como iglesia. Pero hay cosas en nuestra vida que destruyen esa unión. Por eso nos dice en el 30 del mismo 4 de Efesios: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Ese es el Espíritu Santo, que fuimos sellados cuando creemos, para el día de la redención. Entonces dice el 31, quítese de vosotros toda amargura. La amargura es tremenda. Dice en Hebreos 14 al 15, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Amén. ¿Qué es esta amargura, amados hermanos? Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Y es donde estos hombres de liberación se aprovechan y quieren romper maldición. No, hay que venir arrepentidos a Cristo Jesús, y Él nos dará el Espíritu Santo, y por medio de ese Espíritu Santo entonces nosotros vamos a empezar a desechar todas estas cosas. Quiere que no es cuestión de liberación, es cuestión de educación y disciplina por la palabra, y la ayuda del Espíritu Santo nos estará dando. Entonces quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Todas estas cosas se reflejan en ira, en mentira,
en desoluciones, en maledicencias, mala voluntad hacia las personas, hablar mal de ellas, y en malicia, hacerle mal a las personas. Entonces, esto destruye la unión que Cristo quiere que cada uno de nosotros tengamos. Mire, un rey quería saber cuál era más malo, si el egoísmo o la envidia. La envidia es el deseo de los bienes ajenos, mientras el egoísmo es un inmoderado amor de sí mismo. Estos dos actos son diferentes, pero son destructibles a nuestra alma. Dan fuerza al alma y la envenenan y la llevan a la destrucción. Entonces él quería saber cuál era más malo, si la envidia o el egoísmo. Y mandó traer al más egoísta de su reino y al más envidioso, egoísta o avaro. Y los presentaron ante el rey, y el rey le dice: ¿quiere decir que tú eres el más envidioso? Sí, señor rey. ¿Y tú el más egoísta? Sí, señor. Bueno, dijo, quiero hacerles una propuesta. Yo quiero darle a ustedes lo que pidan, pero antes quiero hacerles saber que el que pida primero, el otro que pida después, recibirá el doble. Así que se empezó a pensar un poco el envidioso, y dijo: no, pues todas esas cosas de aquel tienen que ser mío. Y este pensaba decir: no, es que eso me pertenece a mí. Entonces se acerca el egoísta y le dice: Señor, yo quiero hacer la petición. Dice: ¿tú? Pero ya sabes que él recibirá el doble de lo que tú pidas. Sí, Señor. Yo quiero pedir que me saquen un ojo, para que este envidioso le saquen los dos. Fíjese bien hasta dónde lleva la envidia, hasta dónde lleva el egoísmo o la avaricia, a destruirse unos a otros. Y esto es lo que Dios no quiera. Eso es lo que Dios quiere que nosotros dejemos a un lado, y entonces empecemos a buscar la paz, unos con otros, el amor los unos con los otros, la unidad del Espíritu, que esto nos llevará a nosotros a vida eterna. ¿Y qué dice Pablo a los Efesios? Le sigue diciendo así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Tener buena voluntad unos con otros, ayudarnos los unos a los otros, fortalecernos en el Espíritu los unos a los otros, conforme las enseñanzas bíblicas, conforme la doctrina apostólica. Y mire, Dios bendecirá poderosamente nuestras vidas. Amén. Así que si queremos convivir, entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, el cual recibimos el día que nosotros creímos. Empecemos a desechar todo lo que desune a la iglesia, y empezar a usar la buena voluntad, el perdón de los unos de los otros, porque si nosotros no perdonamos, es que entonces consideramos más grande el perdón de nosotros que el de Dios, y el perdón de Dios es para vida eterna, y el perdón de nosotros es para una unión en la tierra que nos llevará a vida
eterna. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Comparta este video y que Dios me los bendiga. Amén.